Bienvenidos a la niebla maldita, yo soy el del más allá, y seré su locutor esta noche. Antes de empezar, de parte del equipo de la niebla maldita, me gustaría agradecer a todos nuestros oyentes y suscriptores por el apoyo continuo. Nuestro objetivo es brindarles a todos ustedes un breve respiro de la vida cotidiana con nuestras historias de terror. Esperamos seguir haciéndolo durante muchos años y nos encantaría que todos ustedes nos acompañaran. Y sin más preámbulos, únase a mí mientras nos adentramos en lo desconocido, así que siéntese, relájese y disfrute del entretenimiento de la noche. La historia de esta noche trata sobre un joven curioso llamado Chamo, que se atrevió a buscar la verdad en un lugar donde el silencio es ley. Pero cuando sigues los ecos de lo prohibido, corres el riesgo de encontrar mucho más de lo que buscabas y de no poder regresar jamás. El tren. A las afueras de un pequeño pueblo fronterizo en América Latina, circulaba un rumor que hacía temblar de miedo a todos sus habitantes. El tren no era, en realidad, un tren, sino una organización criminal tan despiadada que sus miembros parecían no ser del todo humanos. Se decía que aquellos que caían en sus manos nunca volvían a ser vistos, y aquellos pocos que lograban escapar hablaban de horrores tan indescriptibles que preferían callar. La historia del tren comenzó a esparcirse rápidamente cuando en el pueblo se reportaron varias desapariciones. Personas comunes, niños, ancianos, nadie estaba a salvo de los oscuros tentáculos de esta organización. La policía local no podía hacer nada. Los rumores decían que los oficiales estaban comprados o que, incluso, algunos de ellos también desaparecían si intentaban investigar demasiado. Chamo era un joven periodista que, atraído por la historia de esta organización, decidió ir a lugar y descubrir qué estaba ocurriendo realmente. Tenía la intención de escribir un artículo revelador sobre el tren, que expondría las verdades ocultas detrás de esta banda que parecía haber salido de las mismas sombras. Pero, por advertencia de los locales, sabía que no debía preguntar mucho, ni siquiera mencionar el nombre de la organización en voz alta. Sin embargo, su curiosidad lo superaba y se aventuró a investigar por su cuenta, convencido de que había algo más allá del simple crimen organizado. Una noche, mientras caminaba por una de las carreteras solitarias del pueblo, Chamo escuchó un sonido inusual. Era como el silbato de un tren, pero retorcido, lúgubre, casi como un lamento. Miró alrededor, y lo que vio lo dejó sin aliento. Una extraña figura de tren, oscuro y decadente, se alzaba en la penumbra del paisaje. No había rieles ni estación, pero ahí estaba, con un vagón tras otro, sumergido en una neblina que le daba un aire de algo que no pertenecía a este mundo. Impulsado por la curiosidad y el temor, Chamo se acercó al tren y vio que algunos hombres vestidos con ropas oscuras bajaban de los vagones. Sus rostros estaban ocultos en sombras y sus movimientos eran extrañamente robóticos, como si fueran marionetas manipuladas por alguna fuerza invisible. Se escuchaban susurros en un idioma incomprensible, y uno de ellos, al verlo, lo señaló con una mano delgada y huesuda, en un gesto que Chamo interpretó como una advertencia. «Vete de aquí», le gritó una voz a su espalda. Era un anciano que miraba con desesperación y terror. «Ellos te están viendo, ya te vieron. Si sabes lo que te conviene, vuelve y no hables de esto a nadie». Chamo quiso hacerle caso, pero una especie de hipnosis lo mantenía en su lugar, incapaz de moverse. En lugar de retroceder, avanzó hacia uno de los vagones, como si una fuerza invisible lo atrajera. Subió al tren con cautela, y lo que encontró en su interior fue mucho más espantoso de lo que jamás había imaginado. Las paredes del vagón estaban cubiertas de símbolos extraños, garabateados con algo oscuro que parecía sangre seca, y había fotografías colgadas en las paredes de personas que parecían aterrorizadas, como si hubieran sido capturadas en su último momento de vida. En el siguiente vagón encontró objetos personales, muñecas rotas, relojes, anillos y hasta pedazos de ropa ensangrentada.
Todo esto le provocó un escalofrío, y el olor era tan nauseabundo que Chamo tuvo que cubrirse la boca para no vomitar. Era como si cada vagón fuera un altar macabro dedicado a las almas de aquellos que habían desaparecido en el pueblo. Sintió un peso en el pecho, como si todas esas almas estuvieran atrapadas ahí, incapaces de escapar de la oscuridad de ese tren maldito. De repente, escuchó pasos detrás de él. Giró rápidamente y vio a una mujer de ojos oscuros con una expresión de sufrimiento que congelaba la sangre. Llevaba un vestido desgarrado, y su piel estaba tan pálida que parecía hecha de cera. La mujer levantó un brazo y lo señaló, sus labios moviéndose en un susurro apenas audible. «Tienes que detenerlos», dijo ella, con una voz quebrada. «Ellos no son solo hombres, son sombras. Buscan almas que se unan a su tren, porque ellos ya no pueden abandonar este lugar». Antes de que Chamo pudiera responder, sintió que alguien lo agarraba por el hombro. Un grupo de hombres había subido al vagón y todos tenían los rostros cubiertos con máscaras negras. Lo sujetaron con fuerza y lo arrastraron hacia el fondo del tren, ignorando sus gritos y sus intentos de resistirse. Lo llevaron a un compartimiento oscuro, donde apenas podía ver. El ambiente era tan denso que le costaba respirar, y de pronto, el tren comenzó a moverse. Sin ningún tipo de riel, el tren se deslizaba a una velocidad increíble, atravesando el paisaje como si estuviera transportándose a otro mundo. Dentro del vagón, Chamo escuchaba voces, susurros en lenguas extrañas, y sentía que su cordura empezaba a quebrarse. A medida que avanzaban, notaba cómo las sombras se acumulaban a su alrededor, tomando forma humana, pero sin detalles, como si fueran figuras de humo. Una de ellas se le acercó y, en un susurro, le reveló un secreto oscuro. El tren no era solo una banda criminal, era una entidad oscura que se alimentaba del miedo y del sufrimiento, una fuerza que había evolucionado más allá de lo humano. Cada persona que desaparecía no solo era víctima de la violencia, sino que también era entregada a este tren, un sacrificio que fortalecía a la entidad que controlaba a la organización. Esa entidad había crecido con los años y ahora controlaba a las personas, incluso desde el otro lado de la muerte. Los secuestrados eran forzados a permanecer en el tren, atrapados entre la vida y la muerte, transformados en sombras eternas que vagaban en el limbo, sin posibilidad de descanso. Chamo sintió que la desesperación lo ahogaba, pero al intentar escapar, los mismos hombres de negro lo arrastraron nuevamente. El tren se detuvo, y lo arrojaron fuera del vagón, dejándolo tirado en el suelo polvoriento del bosque. Al despertar, Chamo estaba solo. La oscuridad de la noche lo rodeaba y el tren había desaparecido como un espejismo. Temblando, logró regresar al pueblo, con el rostro pálido y el alma marcada por el horror que había presenciado. Decidió no hablar de lo que vio, y abandonó el periodismo para no regresar jamás. Sin embargo, no logró huir del todo. Cada noche, a la misma hora, Chamo escuchaba el silbido de un tren fantasma en la distancia, seguido de susurros de voces perdidas en el viento. Sabía que el tren lo vigilaba, esperando el momento adecuado para volver a llevárselo. Y así, Chamo entendió que una vez que te cruzas en el camino del tren, no hay escape, puedes correr, puedes huir, pero tarde o temprano, ese tren vendrá por ti, reclamando lo que le pertenece. Y así terminó el viaje de Chamo, marcado por lo que vio y por lo que nunca debió buscar. La lección es clara, hay verdades que no están destinadas a ser descubiertas y caminos que, una vez recorridos, no tienen retorno. Si alguna vez oyes un silbido en la oscuridad, recuerda, la curiosidad no siempre mata, a veces, condena. Esto ha sido El del Más Allá. Esperamos que hayas disfrutado la historia de esta noche. Únete a nosotros nuevamente mañana a la medianoche, hora del este, para una nueva historia de la niebla maldita. Pulsa el botón me gusta y suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar un comentario.
Nos encantaría saber de usted e intentamos responderle lo antes posible. Comparte el video con familiares y amigos para ayudar a hacer crecer la comunidad de La Niebla Maldita. Si te gusta nuestro contenido, nos encantaría que nos invitaras a un café. Para seguir adelante, y el dinero sobrante se invertirá en convertir nuestras historias en cortometrajes para su entretenimiento visual. La información está en pantalla y en la descripción del video. Y, por último, no olvides escuchar las otras historias en nuestro canal. Si eres lo suficientemente valiente,